hablemos del conflicto palestino-israelí en España, pero antes quiero daros las gracias de todo corazón porque por fin hemos superado los 100 suscriptores en YouTube y el canal va creciendo también poco a poco en TikTok y Instagram. De verdad que muchísimas gracias por todo el apoyo que me dais. Y por supuesto quiero mandarle un saludo muy especial a mi suscriptora número 100, a quien conocí en persona y es una mujer encantadora. Muchas gracias por tu apoyo y por tu interés en mis vídeos cuando apenas me conocías. A todos os doy 1.000.000 de gracias, de verdad. Y también os pido que sigáis apoyándome, dándole like a mis vídeos y compartiéndolos. Sobre todo el último, que por algún motivo el algoritmo de YouTube, por lo que sea, no ha querido compartirlo mucho. Aunque que yo sea un chapas de cuidado, puede que tampoco haya ayudado mucho, la verdad. Con todo esto dicho, pasemos al tema de hoy. Tal y como prometí en mi anterior vídeo, voy a dedicarle uno propio a las consecuencias políticas y sociales que el conflicto actual entre Israel y Palestina está causando en España. En este vídeo me voy a centrar casi por completo en España, así que si queréis conocer los detalles del conflicto, la guerra entre Israel y Hamás, el genocidio en Gaza y más detalles de la situación actual, os animo a que veáis mi anterior vídeo. O si provenís de TikTok o Instagram, que os aséis a mi perfil para ver la serie de vídeos. En TikTok, sobre todo, los 3 últimos, que por algún motivo a su algoritmo tampoco le ha dado la gana de promocionarlos. Y ahora sí que sí, vamos a ver algunas de las noticias que esta guerra ha generado en nuestro país. En este último mes hemos visto a muchos países reconocer el Estado palestino, pero España ya lo hizo en mayo de 2024, siendo uno de los primeros países en reconocerlo, pero ha sido recientemente cuando el gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado una batería de 9 medidas para frenar el genocidio en Gaza, entre las que destacan un embargo total de armas a Israel, no permitir el uso de puertos y aeropuertos españoles para transportar armas con destino a Israel, prohibir la importación de productos que provengan de asentamientos ilegales y aumentar hasta los 150 millones de euros la ayuda humanitaria para Gaza. Además, RTV ha anunciado que no participará ni retransmitirá la próxima edición de Eurovisión si el certamen no expulsa a Israel. Y desde el PSOE también han llegado a valorar la posibilidad de que la selección española de fútbol no juegue el próximo Mundial de Fútbol si Israel no es expulsada y logra clasificarse. También ha sido muy sonado el discurso del rey Felipe VI ante la ONU, donde ha denunciado los actos aberrantes y repugnantes del gobierno israelí contra los gazatíes, condenando además con rotundidad el execrable terrorismo de Hamás. Pero sin duda, la noticia que más revuelo causó en nuestro país con respecto a este tema fueron las protestas que boicotearon la Vuelta Ciclista de España. Los manifestantes bloquearon constantemente las diferentes etapas desde Bilbao hasta Madrid a causa de la participación de un equipo israelí. También reivindicaban el fin del genocidio en Gaza. Aunque la mayoría de las protestas fueron pacíficas, la etapa final de Madrid tuvo que suspenderse tras la escalada violenta que dejó a 22 policías heridos. La visión de las protestas fue muy distinta dependiendo del medio que cubriera la noticia. Para los medios de izquierdas fue un éxito y un auténtico ejemplo de la dignidad de una sociedad que lucha para frenar la barbarie. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, declaró su admiración por los manifestantes, mientras que los medios de derechas condenaron las protestas violentas, e incluso algunos medios señalaron que habían antiguos miembros de la Kale Borroka entre los manifestantes, lo que dio alas a los líderes de la derecha española para acusar a Pedro Sánchez de alentar el terrorismo. Las protestas siguen dándose en todos los ámbitos de la sociedad civil y seguramente saldrán más noticias a lo largo de las semanas, porque hasta que no pare la masacre en Gaza, en España, que siempre ha sido bastante pro-Palestina, incluso el propio Francisco Franco, siempre habrá alguien que dirá basta. Tras este repaso a la actualidad, vamos a ver cómo están reaccionando tanto la izquierda como la derecha, y puede que a más de uno os sorprenda los datos que os voy a enseñar a continuación. Y es que lejos de lo que pudiera parecer por la afinidad de algunos políticos y medios hacia Israel, la cuestión palestina
es bastante transversal en nuestro país, o al menos así lo afirma la última encuesta del Real Instituto Elcano. Según sus resultados, el 82% de la sociedad española considera que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, y un 78% cree que los países europeos deberían reconocer el Estado palestino. La solución de los dos estados genera bastante consenso dentro de nuestras propias fronteras, con un 60% de aprobación. Incluso en la derecha, Benjamin Netanyahu es uno de los líderes internacionales peor valorados, superando solamente al presidente ruso Vladimir Putin. Entonces, si estos datos son ciertos, ¿por qué parece que el conflicto entre Israel y Palestina genera tanta división en nuestro país? Pues todo parece indicar que el quid de la cuestión está en la guerra entre Israel y Hamás. Volviendo a la encuesta del Real Instituto Elcano, si os fijáis, a la hora de discernir quién es el responsable de la actual situación en Gaza, la división es casi total entre los que piensan que Israel es el principal culpable y los que descargan por igual las responsabilidades sobre Israel y Hamás. Esta división se acentúa todavía más si disgregas la pregunta según la ideología, tal y como estáis viendo en pantalla. Pero lo que sí parece claro es que muy pocos, independientemente de que sea de izquierdas, de centro o de derechas, consideran a Palestina culpable de la actual situación, y una inmensa mayoría ve total o parcialmente responsable a Israel. Por eso, para ver la imagen completa de la división de opiniones, hay que fijarse en quienes más la fomentan: nuestros políticos. Creo que no descubro la pólvora al decir que son los políticos de izquierdas quienes más apoyan de manera incondicional la causa palestina. Pedro Sánchez lo ha convertido en una cuestión de Estado, al situarlo en el centro del debate político, y es el principal líder europeo en defender a Palestina y exigir el fin de la matanza en Gaza. Y si miramos a sus socios, el apoyo es todavía mayor. Desde Sumar piden ir más allá para detener el genocidio, y han amenazado a Netanyahu con detenerlo si pisa suelo español. Y en pantalla estáis viendo algunas de las declaraciones del espectro político de izquierdas, alabando el apoyo de la sociedad española a Palestina, comparando a Gaza con Auschwitz, pidiendo medidas más contundentes contra Israel e incluso acusando al gobierno de seguir siendo cómplice del genocidio, al considerar falso el embargo de armas, y tilda que las medidas aprobadas hasta ahora son electoralistas. Y ahora vayamos hacia el otro extremo. El partido que más apoya a Israel es Vox. Un informe de la Coalición Europea por Israel reveló que Vox es el partido que más veces ha votado a favor del Estado hebreo. Aquí en España defienden que no se trata de un genocidio, sino que es una guerra por un territorio, y acusan a Pedro Sánchez de alentar el terrorismo, al mismo tiempo que utiliza la causa palestina como cortina de humo para tapar casos de corrupción y otros problemas de España. Desde el Partido Popular hacen equilibrismos para criticar al mismo tiempo las acciones del gobierno de Pedro Sánchez con respecto a Palestina y la trágica situación que vive Gaza por culpa del gobierno de Israel. En las intervenciones de sus dirigentes condenan a Hamás y consideran injustificable la actual respuesta de Israel contra los gazatíes. Además, los presidentes de Galicia, Andalucía y Aragón han sido los primeros varones populares en calificar la matanza como genocidio, algo que de momento evitan desde Génova, aunque una de sus líderes, Isabel Díaz Ayuso, no solo no condena a Israel, sino que lo defiende. Incluso ha llegado a criticar al rey Felipe VI por su discurso denunciando la masacre de Gaza. Y para el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, Israel no está cometiendo ningún genocidio. Así que ya lo veis, una vez más, son los políticos los que fomentan la división en un tema donde, a priori, debería haber unidad. Y dicho todo esto, es el momento de dar mi opinión. Y si por si acaso no has visto mi anterior vídeo, voy a mostrarte cuál es mi posición. El gobierno israelí está cometiendo un genocidio en Gaza y merece la mayor de las condenas. Tanto Netanyahu como sus ministros extremistas deben ser juzgados cuanto antes
por los crímenes que han cometido y están cometiendo. Y Hamás es una organización terrorista al que no le preocupa nada el sufrimiento de su pueblo. Todos sus atentados, y en especial el del 7 de octubre, también merecen la mayor de las condenas. Y por supuesto considero una condición sine qua non para reconocer el Estado palestino que jamás desaparezca, tanto su rama política como militar, y también que la mejor y única solución posible es la de los dos estados, porque tanto los palestinos como los judíos merecen tener su propio estado. Y ahora que conoces mi posición, paso a contar mi opinión de cómo está actuando España ante este conflicto. Y a ver cómo digo esto. Creo que España está actuando bien para presionar en lo que puede, no es mucho, pero algo es algo, para intentar detener el genocidio en Gaza y apoyar a Palestina. Pero creo que el actual clima de polarización y crispación impide verlo realmente. Voy a intentar explicarme mostrando primero mi opinión sobre Pedro Sánchez, y de verdad que soy muy crítico con él. Ha parasitado muchas instituciones que deberían ser independientes. Ha gestionado fatal muchos momentos de crisis que ha vivido España desde que él es presidente. Ha mentido a la cara a los españoles. Ha concedido cosas inadmisibles a los independentistas, aunque éstas fueran perjudiciales para España, con tal de mantenerse un día más en el poder. Y aún así, no es capaz de aprobar los presupuestos generales del Estado, y está haciendo creer que prorrogarlos sine die es algo bueno para España cuando no lo es. Y a esto hay que añadirle todos los casos de corrupción que rodean al PSOE y al entorno del presidente. Así que por todos estos motivos, considero que Pedro Sánchez tendría que haber dimitido hace muchísimo tiempo. Pero las cosas como son, en el tema del conflicto entre Israel y Palestina, creo que él tiene razón. No se puede permitir las barbaridades que está cometiendo Netanyahu sobre Gaza. Y no es cierto que Pedro Sánchez no haya condenado los atentados del 7 de octubre, ni que no considere a Hamás como una organización terrorista. En pantalla estaré viendo todos los tweets que he encontrado en los que Pedro Sánchez condena el terrorismo de Hamás y pide la liberación de los rehenes. Tampoco ha dicho que el Estado de Israel deba desaparecer como sí le gustaría a algunos de sus socios. Y a pesar de las medidas de presión anunciadas, nunca ha puesto sobre la mesa la ruptura total de las relaciones con Israel, como le exigen desde las ramas más extremistas de la izquierda. Porque Pedro Sánchez sabe que este paso sería muy poco inteligente, porque sería incluso perjudicial para los palestinos, ya que debilitaría la de por sí poca influencia diplomática que tiene España para intentar alcanzar una solución. Y aunque quisiera hacerlo, no podría por los acuerdos internacionales que España tiene firmados con la Unión Europea, la OTAN y la ONU. Y si España quiere seguir siendo tomada en serio, no puede ir rompiendo tratados internacionales a la ligera. Y además también sería muy perjudicial para los intereses de la seguridad nacional, por cuestiones de tecnología, ciberseguridad e intercambio de inteligencia. Es que la ruptura de relaciones ni siquiera se ha hecho con Rusia. Así que esta medida no es más que una proclama populista por parte de las ramas más extremistas de la izquierda que piensan más con la emoción que con la razón. Pero Pedro Sánchez sí es inteligente y sabe que este paso no lo puede dar. Sin embargo, hay mucha gente que piensa que precisamente porque Pedro Sánchez es más listo que el hambre, está usando la cuestión palestina como cortina de humo para tapar otras miserias de su gobierno, desde derrotas legislativas hasta los casos de corrupción, pasando por su incapacidad para resolver problemas más acuciantes que tenemos aquí en España. Así que sí, estoy seguro que Pedro Sánchez está utilizando el conflicto palestino-israelí para movilizar a la izquierda en un momento en el que su gobierno pende de un hilo. Y de paso está consiguiendo que el Partido Popular vaya como pollo sin cabeza con respecto a este tema. Feijóo sabe que la mayoría de españoles condenan la masacre de Gaza, pero al mismo tiempo no le puede dar la razón a Pedro Sánchez. Así que por eso está intentando relacionarlo con Hamás. Y sí, es cierto que recibir felicitaciones por parte de terroristas
no da muy buena imagen, la verdad, pero sinceramente tampoco me gustaría recibir elogios por parte de un gobierno extremista como el de Netanyahu. A Vox no le importa porque entre ultranacionalistas se entienden. Y Ayuso, pues 3/4 de lo mismo, pero ella lo hace más por llevarle la contraria en todo lo que pueda a Pedro Sánchez. Pero creo que Feijóo debería denunciar claramente el genocidio en Gaza, al igual que están empezando a hacer algunos de sus varones. No cuesta nada llamar las cosas por su nombre, tal y como yo he hecho antes. Y quien no lo hace, al final se termina retratando. Y esto va también por aquellos que se niegan a calificar a Hamás como terrorista. Voy a dejarlo claro, la mezquindad de un político no debería ser excusa para no denunciar las violaciones contra los derechos humanos que está cometiendo el gobierno de Israel. Se puede denunciar una causa justa al mismo tiempo que no dejamos de olvidar los problemas que tiene nuestro país. A fin de cuentas, una buena acción política no exime de todos los desastres que he mencionado antes. También hay gente que defiende que España debería ser neutral ante un problema que realmente no le concierne, y al mismo tiempo denuncia la hipocresía de Sánchez al reconocer el Estado palestino y dejar tirado al pueblo saharaui aceptando sin reservas el plan de Marruecos. Y mira, en esto último sí que estoy de acuerdo, porque aunque Marruecos no esté matando sistemáticamente al pueblo saharaui, tampoco está respetando sus derechos, y mucha de su población vive en condiciones infrahumanas. Y mientras España se compromete por completo con la cuestión palestina, ha dejado tirado a un territorio con el cual tenía responsabilidad directa. Así que esta situación es una auténtica vergüenza. Pero eso es tema para otro vídeo. Y respondiendo a la cuestión de la neutralidad, pues, ¿qué queréis que os diga? Yo no estoy de acuerdo. Básicamente porque en un mundo donde todos están tomando partido por un bando u otro, la neutralidad total es una quimera. Es como pedir absoluta objetividad en una noticia. La objetividad no existe, porque siempre va a haber un pequeño sesgo. Así que puestos a tomar partido, yo prefiero que España esté en el bando de los que defienden y exigen el respeto a los derechos humanos. Porque si no denunciamos las acciones del gobierno de Netanyahu, ¿qué legitimidad tenemos para luego hacer lo mismo contra los gobiernos autocráticos de Rusia o Venezuela, que también violan los derechos humanos? Que nuestros políticos sean hipócritas y defiendan una causa mientras se olvidan de otra por intereses propios es otra cosa. Pero nosotros, como sociedad, tenemos que tener bien claros nuestros valores y tener los ojos bien abiertos para denunciar todas las atrocidades, provengan de donde provengan, sin olvidarnos tampoco de nuestros propios problemas. Pero tampoco podemos dejar de lado los problemas de otros, porque al final también nos pueden terminar salpicando a nosotros. ¿Recordáis que dije que si el conflicto entre Israel y Palestina escalaba al peor escenario posible, habría millones de desplazados? ¿Dónde creéis que van a ir a parar? Pues al mismo sitio que acabaron los refugiados sirios, en Europa. Así que si vosotros no queréis que haya más migrantes en nuestro territorio, más os vale defender una paz justa entre Israel y Palestina y que ésta llegue cuanto antes. Y ya que hablamos del tema, me gustaría mencionar brevemente el plan de paz presentado por Donald Trump. Y ojo, aunque tiene muchos peros, no resulta tan descabellado. Incluso incluye la posibilidad de que Palestina pueda obtener su propio estado. Sinceramente, me esperaba algo mucho peor. Ahora bien, que se lleve a cabo es otro cantar. Dependerá en gran medida de la presión que Estados Unidos y la comunidad internacional, que ha recibido con buenos ojos este plan, incluido Pedro Sánchez, sea capaz de ejercer sobre Israel y Hamás. Y sinceramente, aquí yo soy mucho más pesimista. Pero ojalá este plan pueda convertirse en la base para alcanzar una paz definitiva en esta región. Dicho todo esto, muchas gracias por llegar hasta aquí. Dale un buen like a este vídeo si te ha gustado, compártelo con todos tus contactos y no te olvides de suscribirte a este canal si te gusta mi contenido y al resto de mis redes sociales. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!